Hola amigos de YouTube, aquí con la siguiente teoría de qué hubiera pasado si un fan reencarnaba en Shingeki no Kyojin. Comencemos. Al día siguiente, Eren despertaría en prisión, como en la historia original. Te contesta, diría Levi. Mi objetivo, diría Eren. Te explicaré la situación, diría el comandante Erwin. Tú eres el comandante Erwin, diría Eren. Ahora mismo estás encerrado en esta celda porque eres un titán y te van a juzgar para ver quién se encargará de ti, la policía militar y nosotros, el escuadrón de reconocimiento. Tú eliges, ¿prefieres que te torturen la policía militar o quedarte con nosotros? Diría Erwin. Entonces dime basura, ¿qué es lo que quieres? Diría Levi. Quiero unirme a la Legión de Reconocimiento, y acabar con todos los titanes. No está mal, me encargaré de él, diría Levi. Vale, no te pases mucho, diría Erwin. No te preocupes, solo le enseñaré cuánto nos gastamos en el escuadrón de reconocimiento, diría Levi. Mientras con Axel, estaría comedor, con los demás soldados, algunos estarían asustados por lo de Eren Jaeger. Y en cuanto a Desmond, a él lo ascendieron a líder de la 104, y otros lo apodaron el Berserker. Van a juzgar a Eren solo por ser titán, diría Mikasa. Eso me han dicho, esta tarde será el juicio, diría Armin. ¿Cómo atreverse a juzgar a quien demostró darlo todo en batalla? Diría Axel. Si no es justo, diría Thomas. Armin, Mikasa, Axel, Thomas, Carolina y Marco, ¿están en la sala? Diría un soldado. Aquí estamos, diría Marco. Nos han ordenado que vengan con nosotros, para ser testigos del juicio, diría el soldado. En el tribunal Eren lo pondrían de rodillas y esposado. Vamos a empezar el juicio, para decidir quién se ocupara del cuidado de Eren Jaeger, la policía militar o las tropas de reconocimiento. Toma la palabra del capitán de la policía militar, Nile Nauk, diría el juez. Sí señor, nuestro objetivo con Eren Jaeger es experimentar con él para sacar la máxima información sobre los titanes y después acabar con él, diría Nile. Toma la palabra el comandante del escuadrón de reconocimiento Erwin Smith, diría el juez. Sí señor, nuestro objetivo es alistar a Eren Jaeger en el escuadrón. Eso es todo, diría Erwin. ¿Solo eso? Diría el juez. Sí, con su ayuda podríamos recuperar el muro María, diría Erwin. Ya veo, Eren Jaeger, como soldado, juras usar tu poder de titán, para poder controlarlo y proteger la existencia de la humanidad, diría el juez. Sí lo juro, diría Eren. Ajam, pero el informe decía que cuando te transformaste en titán atacaste a Mikasa Ackerman, diría el juez. ¿Qué? Diría Eren. Parece que todo se va a descontrolar, diría Axel en sus pensamientos. Si es cierto, diría Mikasa. Intente atacar a Mikasa, diría Eren. Pero él me ha salvado la vida en 2 ocasiones transformado en un titán, una en la que estuvo a punto de ser comida del otro titán, otra en la que nos salvó a mí, Armin, Marco, Jin, Thomas y Carolina, diría Mikasa. Si es un gran soldado, que no podríamos. Marco sería interrumpido por Nile. Protesto, esas observaciones son demasiado personales. En los informes pone de que Mikasa Ackerman fue adoptada por el Dr. Jaeger, después de que sus padres fueran asesinados, y aparte ella y Eren, a los 9 asesinaron a 3 personas acusadas de ser asesinos, diría Nile. Seguro que ella también es un titán, diría un ciudadano. Eso es mentira, diría Eren. ¿Y qué nos hace creer eso? Diría otro ciudadano. Porque es cierto, diría Eren. No te creo, diría un ciudadano. Estoy diciendo que eso es mentira, diría Eren. Ella no es uno de esos titanes, solo están especulando lo que es bueno para vosotros. Ustedes nunca han visto a un titán, entonces ¿cómo podéis acusar? Porque las personas ricas no luchan. Si tenéis miedo de morir, prestadnos vuestras fuerzas. Todos ustedes son unos cobardes, cerdos, callaos de una vez y contad con mi ayuda, gritaría Eren a todos los soldados y ciudadanos. Es el momento de actuar, diría Axel en sus pensamientos. De pronto un soldado apuntaría con su escopeta a Eren, pero Levi daría la primera patada en la cara a Eren, para luego intentar darle la segunda patada en la cara, pero Axel rápidamente lo detiene con su pierna. Ya basta, no solucionarás nada golpeando a Eren, diría Axel. ¿Quién rayos eres? Diría Levi fríamente. Me llamo Axel, soy el nuevo líder de mi equipo, y tú debes de ser el capitán Levi Ackerman, diría Axel. Levi iba a patearlo, pero Axel rápidamente levanta su pierna y bloquea la patada. Luego intentaría golpearlo, pero Axel lo bloquea con la mano, sorprendiendo a Levi. Todo en el tribunal. No me provoques, diría Axel empujando a Levi del torso. Ya hablaré contigo después, y tú Levi retírate, diría Erwin. Levi furioso se retira. Así que eres Desmond Axel, el reporte decía que dirigiste a los soldados de la 104, despejaste la torre para conseguir más hidrógeno. Desde ese momento, te ascendieron a líder de tu equipo, y te apodaron el Berserker, diría el juez sorprendiendo a todos en el
el tribunal. Así es, diría Axel. Protesto, los informes dicen que Desmond Axel es uno de los civiles secuestrados por ese misterioso titán acorazado, diría Mile. ¿Y eso qué tiene que ver mi informe con el juicio de Eren Jaeger? Gritaría Axel dejando callado a Mile. Bueno, ya que eres el líder, tal vez quieras darnos una solución, diría el juez. Eren es la única esperanza que nos queda para salir de estas murallas, y aunque la policía militar extrajera la información de él y no la tiene, ¿qué va a ayudarnos eso? Y si lo matan, entonces todo seguirá igual, la masacre de los titanes y soldados seguirá repitiéndose hasta no dejar un soldado en esta ciudad, y si llegara a suceder adiós a nuestro estilo de vida, eso ya deberían saberlo, escorias, diría Axel observando a la policía militar como tragan saliva. ¿Sugieres que Eren sea libre? Diría el juez. No hasta que haya aprendido a usar su poder titán, sugiero que mantengamos a Eren bajo vigilancia del escuadrón de reconocimiento, diría Axel. Y si se llegara a descontrolarse, diría el juez. Entonces Levi y yo lo detendremos, y lo volveremos a detener hasta que ya lo tenga dominado, diría Axel. Levi, te harás cargo de él, diría el juez. Sí, diría Levi. Está decidido, quien se ocupará de Eren Jaeger, será el escuadrón de reconocimiento, diría el juez. Después del tribunal. Oye, fue sorprendente lo que hiciste, veo que tienes manera de líder, diría Marco con una sonrisa. Le hiciste frente a Levi, y defendiste a ese idiota, diría Jin. Amigo, eso fue más sorprendente cuando te enfrentaste a Levi, diría Connie. No lo enfrente, simplemente bloqueé uno de sus golpes y lo empujé. Por cierto, Jin, ese idiota tuvo mucho valor al enfrentarse al titán colosal, ese idiota tuvo mucho valor al enfrentarse a los titanes, ese idiota recibió una mordida en la pierna dolorosa y sin miedo, ese idiota recibió uno en el brazo cuando se sacrificó por su amigo de ser devorado, y cuando se convirtió en un titán masacró a 20 titanes más. Ese es el espíritu de un soldado que cualquier escuadrón o policía militar necesita despertar en medio del caos, diría Axel sorprendiendo a Jin, Connie, Sasa y los soldados que estaban escuchando la discusión. Bueno, eso es cierto, pero atacó a mi casa cuando se convirtió en titán por segunda vez, diría Jin. Por eso Levi y yo lo vigilaremos, para que aprenda de dominar su poder, diría Axel retirándose de allí. Mi casa, no te preocupes por Eren, me aseguraré de que ese idiota de Levi no lo mate, diría Axel. Gracias Axel, diría mi casa. No era necesario que interfirieras en el juicio, Axel, diría Armin. Que ibas a disfrutar como golpeaban y torturaban a Eren, diría Axel agarrando de la camisa a Armin. No. No es solo que, diría Armin. No te atrevas a hablar como uno de ellos, no eres así, diría Axel soltando a Armin. Después de lo que acabo de hacer hoy, he decidido una cosa, los salvaré a todos, cueste lo que cueste, diría Axel en sus pensamientos. Oye, diría Nonova. ¿Qué sucede? Diría Axel. El comandante Erwin me informa que quiere verte en su oficina, diría Nonova. A lo que Axel va a la oficina, antes de que llegara se choca con alguien que estaba hablando con otra persona. Oh, disculpa, de verdad lo siento, diría una chica a la que Axel reconocería, y a la otra persona. No fue mi culpa, estaba hablando con Isabel y ella me estaba prestando atención, diría un chico. Bueno, a cada quien le pasa, diría Axel. Oye Farlan, este no es el chico que le dio una paliza a Levi, diría Isabel. Sí, el héroe de guerra, diría Farlan. Axel estaba por decir algo pero fue interrumpido por Isabel. Dicen que hiciste que la policía militar se orinara en los pantalones, diría Isabel sorprendiendo a todos los soldados que escucharon todo lo que dijo Isabel, mantenían su vista a Isabel por lo que dijo. Por cierto, Farlan y yo no te habíamos visto antes, diría Isabel sorprendiendo por dentro a Axel. Flashback. Farlan y Isabel estarían cabalgando afuera de la muralla a matar titanes, en eso se encuentran con un titán enorme. Estos estarían paralizados de miedo. Isabel, tenemos que irnos, diría Farlan atemorizado. Isabel estaría quieta del miedo por ver a un titán de verdad, con una sonrisa de psicópata, iba a agarrar a Isabel. Isabel, gritaría Farlan frenando su caballo antes de que el titán pudiera agarrarla. Algo agarró la muñeca del titán, resultó ser el titán de la armadura negra de ojos azules. Acabando con el titán con tan solo morderle la nuca, cuando lo mató agarra al titán derrotado y lo lanza lejos. Ese titán, mató a ese titán, y, salvo a Elizabeth, diría Farlan. En eso los dos observan que el titán berserker los observa, este se agacha y notan que alguien sale de la nuca, sorprendiendo a los dos. ¿Qué pasa con ustedes? Eligieron ir a la misión de reconocimiento, y ahora se acobardan, y huyen de un titán, menudos cobardes. Tengo aquí presente, diría Axel. Farlan y Isabel quedarían en silencio. Te acabo de salvar vida, mujer, eres una soldado de reconocimiento, no una niña. Tú tampoco lo eres, ¿verdad? Diría Axel. Farlan quedaría en silencio. Me retiro, te acabo de salvar la vida, y como recompensa que recibo, no quiero que le cuenten a nadie que me vieron ni hablen sobre mi, entendido, diría Axel. Farlan y Isabel todavía seguirían en silencio. Cuídense,
Protéjanse de los titanes, diría Axel regresando a su titán. Berserker se levanta y se va corriendo de allí. En eso llegaría Levi. Farlan, Isabel, ¿están bien? Tuve un mal presentimiento que algo malo les iba a pasar, diría Levi, pero estos estarían callados por unos segundos. ¿Qué ha pasado? Diría Levi. Nada, diría Isabel. Claro, tiene sentido porque no tienen ningún rasguño y no han hecho nada, idiotas, decidí que fueran conmigo, y así me lo agradecen, diría Levi. Levi, nosotros, diría Isabel, pero sería interrumpido por Farlan. No, tiene razón, fuimos unos tontos, nos comportamos como niños, dejamos que nuestras emociones nos llevaran a esto, diría Farlan. Está bien, volvamos con los demás, diría Levi y los tres se van de allí. Fin del flashback. No, creo que no, diría Axel. Bueno, diría Elizabeth. Toda la conversación fue escuchada por Levi, que estaba escondida de ellos en una pared observando a Axel sospechosamente. Axel entraría a la oficina del comandante Erwin. Hasta aquí la parte